Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La Verdad que se desvela. En esta ocasión nos acompaña Daniel Villagrán Salazar, quien es un experto en la siembra de sueños. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias, Piero, gracias por la invitación, estoy muy honrado. Y nosotros también, la verdad, porque también tu disposición fue siempre súper amable y súper inmediata, y la verdad eso es algo que yo en lo personal, que de pronto invito a la gente, agradezco mucho, porque yo entiendo que la gente tenga muchas ocupaciones, pero cuando alguien responde de manera tan amable y tan inmediata, pues es siempre pues un bálsamo decir qué bueno que ya contamos con esa persona, que además de tener un background súper interesante y nos va a nutrir mucho, y le va a dar mucho a la gente de qué hablar y de qué pensar, pues está dispuesta. Así que gracias nuevamente, mi Dani. Y cuéntanos un poquito, tú estudiaste la carrera de psicología. Así es. Y después te especializaste directamente en los sueños. Los sueños como una realidad aparte de la vigilia, de la realidad de la vigilia que vivimos. Yo sé que además, obviamente, bueno, Carl Jung debe ser de tus autores de cabecera, sí. Pero quisiera que me comenzaras a contar en qué momentos de tu vida se detonó tu atención y tu especialización hacia los sueños. ¿Qué te llevó a decir, aquí hay algo muy importante en lo que yo tengo que clavarme, estudiar y compartir? Bueno, mi familia era muy religiosa, muy religiosa, cristianos protestantes, y me pusieron Daniel, sí. Y Daniel interpretaba sueños, entonces creo que ahí empezó el tema. No hay coincidencias. No hay coincidencias, y de niño yo tenía sueños muy impactantes, muy fuertes, y mi madre se metió en dentro de la iglesia había como grupos, como ministerios le llamaban, un ministerio que se llamaba intercesión, que era pues hacer guerra espiritual con gente que estaba poseída o cosas así. Sí. Y pues empezaron a pasar cosas muy horribles, ¿no? Yo empecé a tener sueños horribles, soñaba con demonios y cosas así. Sí. Y ahora me doy cuenta también que había cosas que yo creía que eran horribles, pero solo no las podía entender, ¿no? Por ejemplo, soñaba con gente con los ojos rojos. Ah, mira, ok. Y que bueno, ya después supe que en realidad, ¿cómo puedes saber si estás soñando con alguien y diferenciar si es una proyección o es una persona real? Uh-huh. Bueno, dicen que es porque se le ven los ojos rojos. Ah, wow. Sí. O sea, ¿un arquetipo con los ojos rojos es un ente real? Supuestamente, esa sería una forma de diferenciarlos. Uh-huh. Me imagino que debe haber otras y que no necesariamente deben tener los ojos rojos para que sean, no digamos, seres reales o seres que no son proyección tuya, ¿no? Claro. Pero es una de las señales. Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, yo me espantaba, yo pensaba que era gente que estaba poseída, ¿no? Claro. Y salía huyendo. Y pues bueno, finalmente yo le dije a mi madre, oye, está horrible esto que estoy soñando, ya no puedo más con esto. Y me dijo, no te preocupes, yo voy a orar por ti y no vas a volver a tener esto. Y no volví a tener esas pesadillas. Pero esos sueños iniciales los detonó alguna práctica religiosa que tú veías que estaba en torno en tu hogar. No necesariamente. Es que en realidad, o sea, yo soñaba ya mucho, pues, ¿no? Ya. Tú siempre reconocías tus sueños. Sí, mucho, sí. Y tenía sueños donde, por ejemplo, una noche soñaba una trama y se quedaba inconclusa y a la noche siguiente que retomaba de donde me había quedado, ¿no? Está increíble. Entonces sí. Y bueno, pero ya digamos en medio de la religiosidad de mi familia fue que hubo este tipo de experiencias, ¿no? ¿Hubieron sueños proféticos? O no sé si proféticos, pero quizá la palabra no es premonitorios, ¿no? Premonitorios, claro. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, haber soñado a un familiar que estaba casado antes de que se separara y vi a su nueva esposa. Ah, ok. Que yo no conocía. Y él tampoco, seguramente. No lo sé, tal vez él sí ya, ¿no? Ah, ok. Tal vez él sí ya, pero... no era su esposa aún. Sí, pero yo era niño, pues, ¿no? Ya. Y él era mayor, y entonces, cuando después conocí a su siguiente esposa, dije, yo ya la soñé. Claro. Sí. Ahora, Dani, ¿hay manera de darle dirección a este tipo de, digamos, de herramientas en el sueño? Es decir, si tú de niño llegaste a soñar a la que después fue tu futura familia, ¿hay alguna manera de, o sea, no para que uno quiera ser Nostradamus, pues, pero los sueños pueden servir como herramienta para mejorar tu vida en la vigilia? Totalmente, sí. Estoy convencido de eso, sí. Lo he practicado mucho y lo he visto conmigo y con otras personas. Cuando sueñas cosas, empiezan a pasar cosas en la vigilia.
Incluso ni siquiera es que las tengas que soñar, solo estar haciendo trabajo onírico, Uh-huh. te empiezan a pasar cosas raras en la vigilia, ¿no? Por ejemplo, en un periodo de mi vida, yo soñé junto con una pareja que tenía, con la que vivía, las cosas que iban pasando, ¿no? Su madre enfermó de cáncer y todo lo fuimos soñando, íbamos, ¿no? En pareja, sí. O sea, soñaban juntos las digamos, vivencias. como complementariamente, ¿no? Okay. Sí, ella soñó, por ejemplo, una ocasión que llegaba su mamá de visita y que no recuerdo si ella le entregaba un llavero o ella buscaba sus llaves para poder salir, porque quería salir, y veía que el llavero tenía una moneda Uh-huh. perforada. Y entonces justo estábamos buscando cambiarnos de casa. Y yo le dije, bueno, ese sueño pareciera como que no puede salir de casa, ¿no? Y que llega tu mamá y se acostaba en el suelo. Y yo le dije, ese es un muy mal símbolo, ¿no? Que alguien se acueste en el suelo así, como es por lo general alguien que muere, ¿no? Okay. A la semana su madre enfermó de cáncer y murió. No, todavía estuvo unos meses con nosotros, Okay. Pero por ejemplo, cuando ya estaba con nosotros, yo me fui a trabajar un sábado, Uh-huh. y esa mañana soñé que aventaban una bomba molotov a la habitación donde ella estaba y se empezaba a quemar. Okay. Cuando yo regresé estaba hirviendo en temperatura, ¿no? Oh, wow. Claro. Ese es el tema con los sueños, que Sí. son como digamos, todo es simbólico, ¿sabes? Es lo que te iba a preguntar, o sea, es muy difícil que un sueño sea literal, ¿no? O sea, de que yo estoy en el sueño caminando en un bosque y me pase algo y en la vigilia me pase exactamente lo sueño. Puede pasar, me imagino. Sí, puede pasar, claro, ¿no? Sí. Pero generalmente son mensajes que van más relacionados a una metáfora o quizá algo que haya que interpretar. Pero yo tengo la sensación, Dani, que por ejemplo estos libros, sin tirarle mala onda a nadie, que hay así en el Sanborns de interpretación de sueños y a ver, ¿qué es que soñé con un pájaro? Quiere decir que, y es un solo significado, me parece muy aleatorio. Me parece que debe haber un estudio un poquito más detallado para saber. O sea, no puedes tener un diccionario de sueños y basarte en que, es que claro, como soñé con un chango, y aquí en el diccionario del libro de Sanborns dice que es un chango, pues es esto. ¿Es así? No creo, ¿no? Debe de ser un poco más complejo. Es un poco más complejo porque en realidad el tema es que la modernidad, Occidente moderno, tiene un delirio por la individualidad, ¿no? Claro. Es decir, claro. todo es centrado en el individuo e incluso si estudiamos las filosofías del siglo XX, el tema es cómo o sea, la pregunta es cómo saber que el mundo afuera es real. ¿Sí me explico? Sí. Porque de lo que se está seguro es que pienso yo existo, ¿sí me explico? Claro. Eso es de lo que Occidente está seguro, pero lo que no está seguro es que hay algo fuera, más allá de, uh-huh, ¿no? Digamos, del sujeto, como se diría filosóficamente. Entonces, como Occidente tiene esa obsesión por la individualidad, no le cuesta trabajo mirar dónde está la parte que en realidad, la realidad transindividual, uh-huh, por así decirlo. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, podría ser que una persona que está en el Amazonas y que no ha tenido contacto con Occidente simbolice de una manera sumamente diferente. Claro. ¿Me explico? Claro. Que tenga paradigmas totalmente diferentes y que, claro, no podamos aplicar los símbolos de la tradición occidental a sus sueños y a sus experiencias. Pero nosotros y nosotras en Occidente estamos trazados por las tradiciones occidentales y más allá de las occidentales, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que creo que es lo que se puede investigar, que eso es la simbología, ¿no? El estudio de los símbolos, sí, que aparecen recurrentemente de manera transindividual. El mismo Freud, uh-huh, dijo, hay sueños típicos que tienen las personas en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, y que significan más o menos lo mismo. Claro. ¿No? Que el mismo, claro. O sea, Freud, cualquier freudiano diría, no, los sueños solamente tienen connotación sexual. No, sí, y además individual, ¿no? Solamente claro, tú puedes saber que soñaste, y si alguien más te dice, te quiere estafar o te quiere engañar, ¿no? Uh-huh. Pero el mismo Freud aceptó que había sueños típicos, es decir, sueños generales, ¿no? Claro. Entonces, se puede investigar cuáles son los símbolos a los que remiten los sueños, los elementos con los que soñamos. Uh-huh, uh-huh. Ese es parte del inconsciente colectivo que todos compartimos y por eso a veces en estos diccionarios de sueños a veces hace sentido, porque tiene una relación.
¿no? Pero los símbolos son distintos al mismo tiempo para cada quien. Para mí no es lo mismo, no sé, mencioné un chango hace rato, un mono, no sé por qué, pero para mí a lo mejor no es lo mismo que para ti. Entonces ahí tiene que ver mucho tu propia experiencia, tu propio subconsciente y tu propio trabajo onírico, ¿no? Sí, hay que hacer, justo cuando se hace un trabajo con sueños, se puede hacer esa diferenciación entre qué puede remitir a los significados culturales y qué tiene que ver contigo. Claro. Pero sí es muy extraño, por ejemplo, que una persona que vive en la ciudad sueñe con un caballo, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, sí, o alguien que hace muchos años no estudia y sueña que recurrentemente que está en la escuela. Sí. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de símbolos, uno puede sospechar, ¿por qué específicamente con un caballo? ¿Por qué específicamente, no sé, ¿no? Con justo estar en la escuela? Y entonces es donde podemos mirar ese símbolo a qué remite en nuestra cultura. Sí. Yo decía que cuando empecé primero a estudiar los símbolos, bueno, y en general los sueños, yo tenía la intención justo de aprender la mayor cantidad de símbolos, ¿no? A qué remitía el perro, el león, la silla, ¿no? el sol, porque decía, mientras más sepa eso, más voy a poder interpretar exactamente, sí. ¿no? Pero entonces había, por ejemplo, hay símbolos que no están en los diccionarios de símbolos, ¿no? Claro. Como por ejemplo un avión, ¿no? Entonces, si tú lees, que era lo que yo hacía y que es muy divertido, si tú lees, así te metes a internet y buscas significado con soñar con serpiente, ¿no? Y lees todas las entradas que salgan, y luego lees lo que haya en el diccionario de símbolos, llega un momento donde dices, ya entendí de qué va este símbolo y cómo es que se puede manifestar en los sueños. Okay. Porque es como si justo pudieras cachar, por así decirlo, no está bien dicho así, pero la esencia del símbolo. Y entonces, claro, ¿no? Y entonces después cuando alguien más te cuenta un sueño, si dices, ya entendí, claro, ahí están en juego estos símbolos. Y le puedes decir, mira, de manera general, tus símbolos remiten culturalmente a estas cosas. Sí. Y es como, claro, ¿no? Porque esto tiene que ver con esto que estoy pasando y todo. Es decir, no es casual que usemos ciertos símbolos específicos en sí, de acuerdo. Los sueños. Y creo que tiene que ver con lo que decías antes de que tenemos mucho este complejo de individualidad en Occidente, porque somos una unidad, estamos conectados, o sea, somos una red, y por eso tiene sentido que sí hayan ciertos arquetipos que tengan el mismo significado, ¿no? Para mucha gente. Ahora, Dani, ¿se pueden sembrar los sueños? ¿Y qué sería sembrar un sueño? Bueno, sí, la idea de sembrar los sueños es proponerse soñar algo. Proponerse soñar algo. Sí. Claro, ¿con un objetivo o no precisamente? Sí, por lo general con objetivos, y se pueden hacer objetivos justo a partir de símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes intentar soñar que sanas una enfermedad, y puedes soñar, por ejemplo, que renaces, por ejemplo, ¿no? Que haces una práctica o un ritual para renacer. Y si me explico, no es que te cures en el sueño, sino que estás mirando una solución, una posible solución metaforizada, por así decirlo, y eso es lo que tú empiezas después a vivir. Claro. Yo te quiero contar algo que yo viví, Dani. Yo me empecé a clavar mucho en el mundo de los sueños lúcidos a partir de un libro. He leído muchos, pero creo que el más importante para mí fue Lucid Dreaming de Robert Waggoner, que es Inner Gate to the Lucid Dreaming, ¿no? Fue un libro que desde que lo leí, yo sin haber tenido jamás sueños lúcidos, los empecé a tener. Y ya cuando tuve un poquito de práctica, yo traía una lesión de ejercicio en un codo que me molestaba mucho. Y un día en un sueño, estaba viéndome yo al espejo, y en ese momento lo logré hacer lúcido. Empecé a jugar con una bola de luz, de energía, y dije, ¿qué tal si esta me la paso para hacer? Entonces me la pasé y se vio como una radiografía de mi codo. Y quiero decirte que debió de haber mejorado mi lesión en la vida real en un 80%. Sí. Entonces eso fue algo que, ojalá lo pudiéramos hacer a voluntad, solo he podido hacerlo una vez, esa vez. Ya entrando al sueño lúcido, ya tener la práctica para hacerlo consciente ya es difícil, pero además sembrarlo para que llegues a un objetivo específico y se realice en la vida cotidiana, pues debe ser un trabajo de entrenamiento muy profuso. Ahora, no necesariamente en esto estamos hablando de sueños lúcidos, pueden ser sueños convencionales que nos ayuden a que mejore nuestra situación en la vida real. Sí, justo, puedes intentar sembrar sueños
convencionales y eso va a tener efectos. Okay. Si lo logras hacer como sueño lúcido, va a ser mucho más contundente. Claro. Porque lo que estás haciendo es, lo que ocurre en los sueños lúcidos, la operación mental que ocupas es la de la atención. Sí. Y justo en los sueños, que la experiencia del dormir en Occidente es la de abandonarse a la conciencia. Uh-huh. Es decir, justo la noción de inconsciente tiene que ver con que no te das cuenta y que no es voluntario. Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes un sueño lúcido, lo que haces es generar voluntad y conciencia en un lugar donde se supone que no la tendrías. De acuerdo. Entonces es como iluminar una zona oscura, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y hablas mucho de Occidente porque supongo que en Asia tienen otra cultura. Por ejemplo, el budismo, los budistas o los tibetanos ya hacían yoga del sueño, lo cual preparaba mucho más este camino. Sí, justo el yoga tibetano de los sueños es esta preparación para poder hacer sueños lúcidos, y que justo Tenzin Wangyal Rinpoche, que es el autor del texto, dice que soñar, tener sueños lúcidos, equivale a quemar karma, porque lo que tú sueñas son huellas kármicas. Sí. Y entonces, por ejemplo, tú tienes una experiencia como, en el día ves a una persona pelear, que es el ejemplo que pone Tenzin Wangyal Rinpoche, y después esa noche sueñas que peleas con tu esposa, ¿no? Y entonces te despiertas de malas y tu pareja, tratando de contentarte, te irrita más y te peleas. Uh-huh. Entonces ahí la pregunta es, ¿fue un sueño premonitorio? Claro. ¿O lo sembraste? ¿O no será más bien que no hay tal cosa entre pasado y futuro, ¿no? Sí, de acuerdo. El síntoma es circular, ¿no? De acuerdo, no, totalmente. Yo creo que justamente lo que nos da el sueño es que perdemos esta linealidad en el tiempo y en el espacio, ¿no? Exactamente. Y de pronto, la verdad, la pregunta del $1,000,000, que muchos me van a decir que me fumé, pero pues, ¿cuál es el sueño? ¿Esta realidad o la que sueño, no? Sí. Y ahí radica un trabajo que si uno puede tener cierta direccionalidad en él, podría servirnos en los dos mundos, por así decirlo, ¿no? Y que es el que más nos importa para mejorar nuestra calidad de vida y nuestros resultados, lo que sea. Ahora, por otra parte, he escuchado, Dani, que el cerebro no distingue si es un sueño o si es la vida real. Entonces, por eso a lo mejor opera de esta manera, en donde después se recrea en la vida real, o después algo pasa en la vida real que ya pasó en el sueño. Esto a lo mejor debe tener, no lo sé, si una explicación científica o si es un paradigma más dentro del mundo de la ensoñación. Sí, porque incluso es que la cosa es mucho más radical, es más grave. O sea, digámoslo así, el cerebro o la mente consciente no solo no distingue entre sueño y realidad, sino que incluso no distingue entre un pensamiento y algo concreto. Sí, y podemos hacer la prueba ahorita. Por ejemplo, podemos imaginar partir un limón, su aroma, ¿no? Y ponerlo en nuestra lengua y empezamos a salivar, ¿no? Ya yo lo acabo de hacer. Sí, yo también. Y entonces, ¿qué pasa, no? Estamos, no hubo ningún limón. Claro. Y tuvimos la experiencia, la reacción física de consumir un limón. Sí. Entonces, quiere decir que, sí, digámoslo así, en algún punto no hay una distinción entre el sueño y la vigilia, pero porque en general no hay una distinción entre lo que pensamos y lo que vivimos. Claro. ¿No? Entonces, claro. por eso meditar, por eso enfocar tu atención. Una de las cosas más importantes que a mí me parecen en los sueños, pero no solo en los sueños, en la vida espiritual, sí, es saber qué imágenes quieres en tu vida. Uh-huh. Porque, a ver, si a mí digámoslo así, tenemos una realidad transindividual, eso quiere decir que yo soy tú, ¿no? Uh-huh. Y que tú eres yo, uh-huh, pero que estamos en espejo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo te veo a ti, yo empiezo a crear una imagen de mi mundo a través de ti, y viceversa, ¿sí me explico? Uh-huh. Pero en general, entonces, de todo. Claro. Entonces, ¿qué imágenes yo quiero en mi vida? Porque esas son las que voy a soñar y sí, son las que voy a proyectar en mi mundo, ¿no? Claro. ¿Qué voy a pensar de la gente, ¿no? Sí. Ese es el punto. Claro. Me parece muy radical el asunto de los sueños, porque cuando entiendes que no solamente es el sueño, o que cuando empiezas a trabajar con los sueños te empiezas a dar cuenta que en realidad este mundo se parece mucho a un sueño, ¿no? Claro. ¿No? Claro, totalmente. Y yo tengo la sensación, Andy, que yo he tenido ciertos sueños donde
sí fue un sueño, pero no hay manera de que yo haya visto eso, o no sé, porque el subconsciente guarda información que no reconoces conscientemente, pero yo tengo la sensación de en sueños sí haber estado realmente en otros lugares, en paralelos, quizá en algunas realidades o paralelos dimensionales. Tengo muy marcado un sueño, pues medio feo, medio denso, en donde era otro mundo y había el recurso para alimentarse era el canibalismo. Y me dio la sensación tan fuerte de que esa sí era una realidad que existía en otro paralelo, que no me pareció solamente un sueño. Como hay otros sueños bellísimos, ¿no? Cuando he vuelto a tener la oportunidad de hacer sueños lúcidos, he visto imágenes que jamás he visto en mi vida. Como lo que decías del limón, ya conocemos y estamos familiarizados con la imagen, la textura y el sabor del limón. Pero ¿qué hay con estos sueños en donde no hay manera de que yo pudiera haber conocido esto en esta realidad y por qué lo vi en el sueño, ¿no? Claro. Entonces, creo que es como muy vasto y a lo mejor ya me fui muy lejos, perdón, Dani. No, adelante. Pero son... ¿Qué posibilidad hay de que dentro de los sueños, en vez de estar imaginando o recreando cosas del subconsciente, sí estemos viviendo un paralelo dimensional real? Es decir, estamos trabajando en otra dimensionalidad existente a través de lo que catalogamos como un sueño. Bueno, en teoría existiría esta posibilidad, pero no sería algo cotidiano para la gente en Occidente, ¿no? Total. Es decir, lo más común en Occidente es que la gente proyecte cosas en los sueños. ¿Me explico? Porque realmente trabajar, por ejemplo, desde el yoga tibetano de los sueños, el asunto es que la gente está abrumada por sus huellas kármicas. Y entonces solo ve sus huellas kármicas. Por eso es tan difícil que alguien a veces logre superar un tema. Porque está la huella kármica. Alguien se enoja, por ejemplo. Y al enojarse lanza una emoción. La emoción es energía magnética. Totalmente. ¿No? Y que, bueno, ok, yo ya me contenté incluso con la persona, pero esa energía está ahí. Sí. ¿Me explico? Sí. Bueno, esa es la teoría. Y pero ya a mí la me cuadra. aventaste. Y entonces, ¿qué pasa? Que está esperando a que vuelvas a distraerte, por así decirlo, o a bajar como tu frecuencia para que regrese esa emoción. Y entonces, claro, y eso es una espiral descendente, porque entonces las personas se empiezan cada vez a enojar más y más y más y más, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay relaciones que se desgastan, ¿no? Claro, porque se le va metiendo cada vez más. Pero entonces, ¿qué va a soñar una persona así? Si su conciencia está nublada por ese karma, ¿sí me explico? Sí. Por esa huella kármica. Sí. Difícilmente va a tener la experiencia de ir a otro plano. Claro. Pero si haces trabajo de reelaboración, de recapitulación, de meditación, de quemar karma y todo eso, entonces sí, la conciencia empieza a tener claridad y entonces justo empiezan los sueños de claridad, en donde empiezas quizás ya a tener interacción con otras personas, con otros planos. Por ejemplo, para el mundo castanediano, el asunto es el nivel de energía, ¿no? Totalmente. ¿No? Entonces, si tienes un nivel de energía, pues sí vas a poder acceder a otros planos, pero si no, pues más bien vas a estar proyectando pues tus frustraciones, tus fantasías, ¿no? Sí, de acuerdo, correcto. Híjole, es muy vasto. En el tema, por ejemplo, de los elementos, porque sé que se avecina un seminario que vas a impartir que está súper interesante, de los sueños relacionados con el agua. Los elementos en los sueños tienen una relación profunda ¿con qué? Bueno, específicamente, por ejemplo, estos cursos que estamos haciendo de los elementos naturales, los 4 elementos naturales que el mundo antiguo pensaba que construían la realidad natural, tal cual, tienen la intención de poder acceder a un lenguaje onírico que está ahí y que Occidente ha descuidado. Es decir, antiguamente las personas, ¿no? Y los filósofos y los magos, porque en realidad la mayoría de los filósofos eran en realidad magos, sí, claro, asumían que esta realidad estaba compuesta en gran medida, ¿no? de tierra, agua, aire, fuego. Sí. Pero si tú lo piensas, no es que fueran ingenuos y que dijeran, ay, bueno, o más bien nosotros pensamos, tenemos la realidad que hemos descubierto gracias a la ciencia, en donde, bueno, los elementos son toda una tabla periódica. Lo único que hizo Occidente fue
¿cómo decirlo?, cambiar de criterio. Y el criterio fue encontrar las moléculas, las partículas, en este caso los átomos, y cómo se distinguían entre ellos para formar realidades tangibles como el agua, como un sólido, ¿me explico? Pero obviamente el mundo antiguo no tenía la manera de mirar estos elementos así. Y entonces, ¿a qué se remitía la experiencia de lo líquido, de lo sólido, de lo gaseoso? ¿Me explico? Se remitía a la experiencia que tenemos nosotros y nosotras de cómo es este mundo natural. Y entonces eso justamente a mí me parece que es cómo soñamos. Es decir, a partir de eso se generaron una serie de símbolos que tenían que ver con el agua, y el agua siempre tiene que ver con las emociones, con los nacimientos, con la intuición, ¿me explico? Sí. El fuego con la creación y la destrucción, la renovación, con la sexualidad. Sí. Pero eso es porque tenemos la experiencia, por ejemplo, de que la sexualidad es fogosa. Claro, ¿no? claro. De que los sentimientos fluyen, van y vienen, sí. ¿no? De que el pensamiento es aéreo, ¿sí me explico? Pero eso entonces, que tiene una construcción más retórica, más simbólica, sí. es justo más cercana a cómo soñamos que a cómo nos planteamos la realidad. Claro. Entonces, si estudiamos los símbolos de cada uno de los elementos, podemos empezar a hacer un mapa de cuáles son los símbolos que nos empiezan a representar, que se nos empiezan a presentar en los sueños, y poder trabajar con ellos. Claro. Porque, por ejemplo, podríamos decir, oye, ¿cómo le hago para tener un sueño de, por ejemplo, alguien ha tenido un síntoma, ¿no? Y ha tenido, por ejemplo, gastritis, ¿no? Colitis, ¿no? ¿Cómo le hago para curarme? Ah, bueno, justo las itis son inflamaciones. Y las inflamaciones justo tenían que ver con fuego. En el mundo antiguo sí. Tenían que ver con una sobrecarga de fogosidad o de calor. Entonces tú puedes soñar, puedes generar sueños en donde te refrescas o pones agua, ¿sí me explico? Pero entendiendo el símbolo, entonces es mucho más sencillo generar sembrar esos sueños que te podrían hacer, ¿no? Digamos, la solución. Ahora, Dani, la pregunta del millón: ¿cómo podemos sembrar un sueño o insertar un sueño? La forma más sencilla, y que yo logré durante mucho tiempo, fue intentándolo. Claro. Es decir, me voy a la noche y antes de dormir digo, esta noche quiero soñar tal cosa, ¿no? Después aprendí que había técnicas que son de bastante ayuda, pero yo mucho tiempo lo hice con la pura intención, ¿no? Pero, por ejemplo, hacer una meditación previa, ¿no? Relajarte, o esta idea de relajarte hasta tal punto en que tú puedas entrar en frecuencias, le llaman cerebrales, ¿no? O incluso frecuencias vibracionales por completo, porque ¿quién dice que los sueños están en el cerebro? Claro. ¿No? Pero, digamos, entrar a frecuencias similares o equivalentes, o a tal cual a las frecuencias del sueño profundo, y ahí mirar un sueño. Okay. Por ejemplo, ¿dejarlo así o tú orquestarlo? ¿O tú nada más observar? Orquestarlo, sí, tal cual, ¿no? Digamos, las posibilidades son infinitas. Puedes mirarlo, puedes, digamos, ¿cómo decirlo? Vivirlo, ¿no? Actuar en él. Por ejemplo, justo el método Silva, que es una técnica meditativa, ¿no? de meditación activa, que le llaman, ¿no? Es poner una imagen en una pantalla mental. Entonces puedes hacer eso, poner en la pantalla mental, pero también puedes vivirlo, ¿no? A ver, no, yo veo que hago tal cosa. Claro, claro. Que es como un poco una técnica de visualización, ¿no? Es una técnica de visualización tal cual. Claro. La diferencia es que la llevas a momentos de relajación, claro, similar al sueño. En donde ya puedes entrar al estado. Exactamente. Okay. Por ejemplo, yo recuerdo algunos de mis primeros sueños lúcidos, yo no me estaba dando cuenta que yo estaba haciendo esto. Es decir, me ponía música y me empezaba a relajar. Yo tengo un tema con el sueño que yo puedo decir, bueno, me voy a dormir, no tengo sueño, pero si yo me acuesto y decido dormirme, me duermo. ¡Qué maravilla! Sí, incluso me puedo despertar, o sea, digo, bueno, mañana me tengo que despertar a tal hora,
y pongo el despertador y por lo general me despierto 5 minutos antes de que, sí. Entonces, en algunas ocasiones me pasaba que me costaba trabajo dormir y yo decía, qué raro, ¿no? A mí, que me tengo el mejor sueño del mundo, y entonces quería abrir los ojos y me daba cuenta que ya estaba dormido. Wow. Solo que no había habido una distinción entre en qué momento me quedé dormido. Claro. O sea, me costaba trabajo abrir los ojos y dije, ya estaba dormido, pero yo seguía lúcido. Claro, y ese es un momento clave para entender que estás soñando y hacerlo consciente. Y ahí empiezan a pasar cosas maravillosas. O sea, es increíble. Para los que no estén familiarizados con el sueño lúcido, bueno, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Exactamente. Pero hay ciertas cualidades que tiene el sueño en donde tienes que controlar tus emociones y tienes que ser muy consciente de estar seguro de lo que vas a hacer para que así sea. Sí, porque además justo cuando ya empiezas a tener sueños lúcidos es cuando te empiezas a cuestionar pues la realidad tangible, ¿no? Totalmente. Porque, ¿no? Seguramente te ha pasado, porque entonces de pronto empiezas a hablar con gente y tú dices, bueno, pero si este es mi sueño, yo podría controlar a esta persona. ¿Por qué parece que esta persona es independiente a mí, ¿no? Me habla y me dice cosas que yo no sé, ¿no? Claro. Y eso empieza a dar miedo, ¿no? No, lo más fuerte es hablar directamente con el sueño, porque deja los arquetipos, ¿no? Cuando hablas directamente con el sueño, sacas una pregunta y el sueño te responde como tal, ahí sí dices, hay algo más, o sea, esto está muy cañón. Sí. ¿No? Sí, por ejemplo, esa era una práctica que yo hacía mucho en talleres con personas, y les decía, a ver, esta noche vamos a hacer una pregunta. Nos vamos a ir a dormir, y había gente que preguntaba por qué había fracasado tal negocio, qué podía hacer para reactivar su negocio o su pareja, ¿no? Qué sé yo. Por ejemplo, yo recuerdo una vez estaba pasando una mala racha de y yo dije, ¿qué puedo hacer para vivir pero además disfrutándolo, ¿no? No quiero simplemente tener un trabajo y que me paguen y ser infeliz, ¿no? Sí, obvio, claro. Bueno, soñé que yo cada año hacía una investigación y que ganaba dinero de eso, y que es lo que actualmente hago. Qué increíble. Y de hecho, y recuerdo que yo veía así, cada año era un libro, y yo los veía, y en eso me encontraba un año que decía estudios sobre el vuelo de las águilas y las palomas. Yo decía, qué raro, me cuadraban los otros, pero dije, no recuerdo haberlo hecho, ¿no? Y es evidentemente un símbolo, ¿no? Claro. La paloma es un símbolo espiritual, sí. ¿no? Digamos, sí. Probablemente acá ahora en México empiece a ser diferente porque es una plaga, ¿no? Bueno, para nosotros, ¿no? Claro, es una plaga, ¿no? Claro. Pero en realidad es un símbolo esotérico muy importante, ¿no? Vinculado al Espíritu Santo, al amor, a la pureza, al mensaje, al buen mensaje, ¿no? Y el águila, pues, es el vuelo espiritual, ¿no? Claro. La que llega más cercano al sol, ¿no? Sí, claro. Pues y entonces, tú tienes libros, Dani, entonces. Sí, pero no publicados. No, bueno, pero ya es momento. Sí, debería, pero... Sí. Sí, no he hecho, el trámite, ¿no? Pero tengo justo uno de una guía esencial para hacer interpretación de sueños. Sí. Tengo por ahí justo un texto que es un texto más bien filosófico y que podría explicar por qué es que, por ejemplo, prácticas como constelaciones familiares operan, ¿no? Y pese a que la psicología académica tradicional diría que eso no es... ¿Por qué no? Porque el centro está en la individualidad, ¿no? Entonces, a Occidente no le da la imaginación. Claro, ¿no? Claro, está muy limitado y muy... Exactamente. Sí. Pero se puede, digamos, epistemológicamente, filosóficamente, se puede argumentar cómo es posible. Bueno, sí. Ese otro libro sobre eso, ¿no? Está genial. Y ahora que mencionas constelaciones, ¿hay una relación estrecha entre la constelación familiar y el sueño? Pues es que justo Hellinger, que fue el creador de constelaciones familiares, habla en 2 libros, hace 2 comentarios. Son tan breves que creo que uno cabe en media página y el otro es de 2 páginas. Sobre eso, digamos, Hellinger nos regaló así unas claves que a mí me deslumbraron. Okay. Y justo él hace una clasificación, una tipología, ¿no? De 5 tipos de sueños, que es sueños primarios, sueños secundarios, sueños sombra, sueños sistémicos y metasueños. Okay. Yo cuando lo leí me parecía brillante, pero no lograba entender cuál era la distinción entre uno y otro. Hasta que de mucho leer y mucho estar, y que yo le preguntaba a la gente, a ver, ¿qué soñaste? A ver, cuéntame un sueño. Y entonces yo le decía, es un sueño primario. Y justo ahí era una de las formas con las que más trabajaba. La idea es entender cuál es la operación mental de ese sueño
para decir, por ejemplo, si es un sueño primario, quiere decir que lo que tú estás haciendo en realidad estás justificando, en realidad estás dejándote llevar por las huellas kármicas. Okay. Perdón, ese es el sueño secundario. El sueño primario es simplemente una emoción que tú pusiste, un recuerdo incluso. Okay. ¿Me explico? Sí, claro. Ahorita quizás no se va a entender porque es un poco teórico, ¿no? Pero, por ejemplo, empiezan a aparecer los sueños sistémicos, que es soñar algo del sistema familiar. Okay. Y entonces justo esas experiencias yo las tenía mucho, ¿no? Sí. Porque alguien está soñando con un síntoma familiar porque esa persona está en condiciones de resolverlo, solo que justo como no entiende sus sueños, no lo hace. Claro, ¿no? claro. Yo tengo experiencias así muy, muy impactantes. Por ejemplo, un familiar mío falleció y eso provocó síntomas muy fuertes en mi familia. Y entonces en una ocasión yo estaba soñando y yo era como asistente de una enfermera que me daba como cosas y en eso la volteé a ver y dije, es Mónica, mi maestra de inglés. Y en ese momento dije, esto es un sueño. Dije, claro, y entonces me di cuenta que estaba en la casa donde yo viví, en la última casa donde yo viví con mi padre. Uh-huh. Y yo subí al cuarto de la azotea y era todo rojo. Dije, es un sueño. Entonces me empecé a emocionar y dije, tranquilo, porque si no vas a perder este sueño. Y entonces tenía ganas de salir y explorar, a ver qué había en ese mundo. Y entonces cuando bajé las escaleras, vi precisamente a esta maestra, Mónica, que me hacía así, como espantada, ¿no? Y yo volteaba a la pared, que de atrás de mí, y se veía la sombra de alguien colgado. Uy. Justo esa persona que murió al nacer. ¿Me explico? Yo lo podía entender, porque sé constelaciones familiares, porque sé de sueños, sé de simbología, y entonces podía entender, claro. Yo le decía, cálmate, esto es solo un sueño, le decía. Y cuando yo entraba a una habitación, yo veía a alguien ahí comportándose como niño, era un adulto pero comportándose como niño. Y era muy inquietante, pero una cosa muy, muy inquietante. Sí. Yo le dije, tú eres esta persona de mi familia que falleció, ¿verdad? Y me decía, sí. Y entonces él se quería acostar y me quería jalar para acostarme en el suelo, que eso es justo lo que pasa eso le llaman jalón a la muerte. Claro. Te jalan a la muerte, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo sentía las manos como me apretaban, sentía una energía eléctrica así, pero me dolían. Sí. Y entonces le dije, me da mucho gusto conocerte, honro tu destino. Hizo una cara como si le hubiera dado una estocada en el corazón y me soltó. No volví a tener esos sueños. Sí, está cañón, ¿eh? Está cañón, pero se puede lograr porque identifiqué los símbolos. ¿Te das cuenta? Primero era un sueño lúcido. Sí. Y luego identifiqué los símbolos. Claro, el colgado remite a morir por el cordón umbilical enredado. Sí. Y luego esta persona que me jala a la muerte, bueno, te das cuenta que alguien no se daría cuenta que lo está jalando a la muerte. Claro. Pero si entiendes el símbolo, dices, no, esto no lo voy a hacer. No, y la sensación, no inventes. No. O sea, es terrible. Yo desperté y me dolían todavía las manos. Claro. Sin alejarnos mucho de los sueños, Dani, porque todavía tengo una pregunta muy clave que te quiero hacer. ¿Podemos resumir qué es una constelación familiar para entender la relación que existe? Claro. Una constelación familiar es un taller, es una herramienta terapéutica que se ha desarrollado sobre todo en talleres, en donde se juntan a personas y se les pide que representen. Por ejemplo, una persona tiene problemas de pareja. Sí. Bueno, entonces del taller elige a alguien que te represente a ti, a alguien que represente a tu pareja. ¿De acuerdo? Y las ponen en el centro. Y lo impactante es que las personas empiezan a sentir. Y no solo a sentir, incluso a veces les vienen ideas. Sí, claro. Y dicen cosas como, es que no sé por qué me cae gordo que haga esto. Justo como mi esposo, dicen, ¿no? Claro. Y entonces, si tú dejas que eso se puede volver una psicosis colectiva. ¿No? Sí. Bueno, digamos, esto obviamente no le gusta decirlo a los consteladores, ¿no? Porque claro. Todo es lo que sí. Pero la verdad es que eso se puede salir de control. Incluso yo lo viví y me di cuenta cómo se puede tener. Sí. Es decir, hay una entrada al psiquismo a partir de constelaciones familiares, aunque claro, como los consteladores, la mayoría, quieren ser reconocidos por la psicología académica, cosa que a mí no me interesa. Qué bueno. Lo que quieren es argumentar que eso es ciencia y que hay algo ahí de física cuántica. Me acuerdo que una maestra me decía, no, es que la física cuántica ya explicó eso, ¿no? Porque hay gente que incluso cree que ahí hay espíritus y eso. Y yo le dije, ¿y si hubiera? ¿No? No, es que eso es pseudociencia. ¿Y? ¿No? ¿Por qué tienen miedo? Claro.
finalmente tiene un resultado y es una interpretación y puede pasar del lado científico que el cerebro no esté distinguiendo lo del limón que decíamos con un actor que está representando a un familiar, o pues puede haber ahí una equiparación energética de personalidades, quién sabe. Sí, otro libro que ese no lo tengo concluido, que lo tengo todavía así en notas, era un estudio que había hecho sobre la Orestiada, a partir de constelaciones familiares, porque yo ya conocía gente que ya me ha dicho lo mismo, pero que yo en ese tiempo era relativamente chico, y yo dije, no, es que los actores lo que hacen es canalizar. Ah, claro, totalmente, sí, por Están supuesto. canalizando, entonces sí. Es delicado, pues, claro, ¿no? Lo que pasa es delicadísimo, sí, pues lo que están jalando, ¿no? Sí, entonces, claro, un actor interpreta a un personaje y después le pasa, al menos un tiempo después, cosas similares al personaje. Claro, ¿no? Por eso luego hay secuelas, ¿no? Sí, claro. O por ejemplo, o sea, Jim Carrey, me parece que es muy evidente cómo enloqueció después de haber hecho la película de El Lunático, ¿no? Ajá, sí. No, y hubo uno peor, ¿no? Uno que hizo al Joker, que creo que sí le fue súper mal. Sí, bueno, puede ser, ¿no? Heath Ledger, ¿no? Se volvió loco así mal. Sí, no, perdió la vida incluso, ¿no? Sí. Sí, esas cosas pasan, pero porque hay, es decir, yo creo que los actores, o muchos lo saben, ¿no? Pero lo que hay ahí es canalizaciones. Y que eso era la tragedia antigua. O sea, la tragedia griega no era, vamos a representar, no. Aquí están los dioses, aquí están los héroes, aquí está el coro, y era un ritual chamánico. Sí, claro, tiene sentido. De canalizaciones. Sí, por supuesto. Híjole, yo por ahí tengo una vivencia muy, muy loca que no sé si contar porque no quiero quitar tiempo de lo. Si nos da tiempo después la cuento, pero tiene que ver con este rollo de que las similitudes de energía que pueden haber en seres descarnados a los seres encarnados cuando son similares pueden ocasionar una simbiosis y a veces no es agradable. No. Y de ahí lo que decías de que puede pasar en las constelaciones familiares si no hay un control, o en los actores que nos comentabas. Pero quería preguntarte, Dani, ¿qué es un metasueño? Ah, claro. Es Hellinger el que dice, sería como el quinto tipo de sueños que describe Hellinger, y él le llama metasueños porque podríamos decir que son experiencias oníricas que exceden a las experiencias oníricas tradicionales de Occidente. La experiencia tradicional onírica de Occidente es, me duermo, me olvido de mí, me vienen imágenes que yo no controlo y que son sustancialmente diferentes a la vigilia, porque las leyes de esa realidad son distintas, ¿no? O sea, quizá puedo volar, o quizá puedo pasar de una época a otra, ¿me explico? Ese tipo de cosas. Y el metasueño es justo lo que Occidente no cree, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero ¿cómo que se pueden controlar los sueños, no? Si justo los sueños son inconscientes, es decir, no tienes capacidad suficiente de atención ni de voluntad, es la definición de inconsciente. Entonces, por definición, un sueño en Occidente no puede ser consciente, no puede ser lúcido. Claro. Yo recuerdo un maestro me decía, que después se volvió muy amigo mío, me decía, ¿cómo se puede ser lúcido en un sueño? Si justo la característica de soñar es la falta de lucidez. Ah, claro, porque entonces tendríamos las experiencias metaoníricas o los metasueños, que son justo, tengo este proyecto de hacer una clasificación de metasueños, que estarían las experiencias como sembrar los sueños, ¿no? o este que le llaman sueño consciente, ¿no? Que es como el inverso al sueño lúcido. Ah, ok. O sea, el sueño lúcido es, yo me duermo y en el sueño me despierto, me doy cuenta que estoy soñando. El sueño consciente es, nunca pierdo la lucidez y llego al sueño. Eso está increíble. ¿No? Eso es justo, claro. el sembrar el sueño, ¿no? Claro. O bueno, más bien, eso es hacer el sueño consciente. Sembrar el sueño es decir, esta noche voy a soñar tal cosa. Eso ya tiene características metaoníricas. Seguro. Porque hay está implícita la voluntad, por ejemplo, ¿no? Luego la idea de los desprendimientos, ¿no? Era lo que iba justamente. ¿En qué categoría entra el viaje astral o el desprendimiento? Sería justo un metasueño, una experiencia metaonírica, ¿no? La experiencia de que no solo es un sueño, sino yo literalmente vi mi cuerpo ahí tumbado y yo me vi acá en otro lado, ¿no? Claro. ¿No? O eso sería un metasueño, pero también, por ejemplo, estas experiencias donde bueno, he conocido gente y a mí me ha pasado mucho que cierras los ojos y ves la habitación y dices, ¿qué pasó? ¿No? Pues a mí también, sí, ¿no? Justo me ha pasado eso también, sí. Sí. ¿Se puede resarcir un karma en un sueño entonces, Dani? O sea, ¿podemos trabajar para ya no tener que pagar esa deuda en la vigilia? Sí, esa es justo la idea. Y de hecho, bueno, creo que eso es lo que tendríamos que hacer
toda la gente todo el tiempo, ¿no? No solo en los sueños, ¿no? Claro. Pero bueno, estamos en la vigilia un tiempo y después te vas a dormir, bueno, pero seguimos trabajando esto, ¿no? Seguimos, claro. Entonces, es un trabajo constante, sí. ¿no? Sería, digamos, la parte del trabajo espiritual que toca a la noche. Claro, claro. ¿Podrías dar un ejemplo muy, muy fácil y muy rápido de cómo sembrar un sueño y después de cómo darmatizar un sueño, por así decirlo? ¿Cómo? ¿Dramatizar? Darmatizar, o sea, quitar el karma. Ya. No, por ejemplo, este sueño que te acabo de contar, Sí. de donde yo vi a un familiar que había fallecido y que su muerte había causado situaciones trágicas en mi familia, darle su lugar y decirle, te reconozco, te honro, eso es romper la dinámica Sí. del jalón a la muerte, ¿no? Es decir, muchos accidentes, problemas laborales y de pareja y de lo que tú quieras, tienen que ver porque alguien tiene un jalón a la muerte. Okay. Entonces, en ese momento, dejas en paz el síntoma, reconoces a esa persona y eres libre. Y esa persona también es libre. Qué bien, qué bien. Esa es una manera. Es un bien doble. Exactamente. Sí. Pero, por ejemplo, otras maneras es, por ejemplo, si logramos hacer un sueño lúcido, solo hacer el sueño lúcido y mirar un problema en el sueño lúcido, ya, según Tenzin Wangyal Rinpoche, sí, ya estás quemando karma. Okay. Porque estás llevando la conciencia al lugar donde no hay conciencia. Pasa que es tan divertido que no pierdes tiempo en karmatizar, quieres volar o quieres hacer cosas, ¿no? Sí, yo, claro. yo un día intenté meditar dentro de un sueño lúcido y lo conseguí por segundos y fue Wow. increíble, pero después desperté, o sea, Sí, fue sí, como sí. súper abrumador y aparte quieres hacer tantas cosas en ese estado que dices, ay, no sé si meditar, mejor vuelo, ¿no? O paso una pared o voy a otro planeta, no sé. Claro. Es un mundo pues maravilloso, o sea, que por ejemplo el que ahora es tu amigo, espero que ya no se prive de lograr tener lucidez en los sueños porque es maravilloso y es algo completamente posible. Sí, claro. Por ejemplo, ahora recientemente nos hicimos amigos. Tengo una amiga en Mérida y ella tiene habilidades psíquicas que yo no, ¿no? Y entonces me dijo, oye, quiero que me enseñes sobre los sueños. Sí, claro, ¿no? Le digo, mira, esta noche intenta esto y así. Y me dijo, ¿qué crees? La otra noche soñé que tú me estabas enseñando cosas de sueños. Ah, wow, qué padre, ¿no? Y 3 noches después, yo soñé que ella sí tenía una bitácora y me decía, a ver, ahora haz esto, haz lo otro. Y me están enseñando habilidades psíquicas, ¿no? Y le dije, oye, soñé esto. Y me dijo, era el mismo sueño que yo tuve contigo. Nada más que tú me lo enseñabas a mí. Claro, qué increíble. Wow, ¿no? Es que, híjole, es un mundo que si lo llegamos a entender, creo que tenemos ahí un espacio inconmensurable de aprendizaje y de dones y de herramientas. Sí, Por sí. ejemplo, Dani, ¿es posible sincronizar sueños? Es decir, que tú y tu pareja o tú y tu mejor amigo del otro continente se reúnan en un sueño o sueñen lo mismo o colaboren en un sueño. Sí, eso le llaman sueños compartidos. Okay. O, bueno, digamos, es la terminología que yo recuerdo que le daba Jodorowsky en su libro La danza de la realidad, que fue de los primeros acercamientos que tuve con los sueños lúcidos. Le llaman sueños compartidos. Pero en general, por ejemplo, en el mundo castanediano eso es ensoñar. Ensoñar, y sí. encontrarte con ensoñadores, ¿no? Y hacer planes, ¿no? Sí. Que de hecho, una de las pruebas del ensueño es, nos vamos a encontrar tú y yo en el sueño, ¿no? Nos vemos y vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a ir a una colina, qué sé yo, ¿no? Pero la prueba más grande es encontrarte a un ensoñador en los sueños y ahí quedarte después, o sea, pactar una cita en la vigilia. Alguien que no conoces. Claro, así compruebas que sí fue auténtico. Exactamente. Sí, porque Claro. hay gente que dice, por ejemplo, bueno, ¿y cómo sé que si soñé con una vida pasada? Ah, bueno, pues recuerdas el idioma, ¿no? Recuerdas un hecho histórico que Sí, no, sí, sí. ¿no? Pero si no, solo estás... Claro, ¿no? claro. Yo tengo la sospecha de que me he encontrado con ensoñadores y ensoñadoras, pero que no conozco y que nunca he visto en la vida real, que no tengo manera de comprobarlo a menos de que en algún momento Claro. determinado lo pacte, ¿no? Y Claro. encontrarnos. Pero además, sería interesante. Y eso reforzaría mucho tu Sí. práctica de ensueño. Claro, claro. Qué maravilla. Una última pregunta, Dani. Bueno, no quisiera que fuera la última, la verdad es que está increíble la plática, pero vidas pasadas en sueños, yo tengo la sensación de que muchas veces regreso a vidas que no son muy gratas, cabrón, que no me encantan. O sea, Yeah. donde hay como pobreza, o donde hay escasez, o Sí, donde sí. no. Ay, como que sí. Luego ya regreso a la realidad y digo, ay, güey, luego por eso soy tan tragón, ¿no? Porque Sí, tengo claro. sueños en donde digo, por ejemplo, ayer soñé que estaba en una prisión, era un preso, cabrón, Claro. y puta, y aproveché el momento para meterme a la bodega y habían galletas y me atragantaba antes de que me vieran. Entonces, Sí, claro. o sea, puede
sonar estúpido, pero yo sí tengo, por ejemplo, o tuve mucho tiempo un patrón de que, de eso, muy tragón, cabrón, muy tragón. Entonces era de, podía no comprarme tenis, pero comía, o sea, mal, ¿no? Entonces creo que eso tiene como cierta relevancia simbólica cuando sueñas recurrentemente ciertas cosas. Puede haber, no quiere decir que siempre hayan sido vidas pasadas, ¿no? Porque siempre hay cosas que se pueden meter ahí del subconsciente, o posible que te queden grabadas de algo. Pero es posible estar recreando a veces vidas pasadas con ciertos... En teoría se podría, ¿no? Digamos. Bueno, digamos es que en teoría hay gente que ni siquiera cree en vidas pasadas, ¿no? Pero en teoría se podría visitar vidas pasadas, pero de nuevo, si estás... o más bien justo sería natural o obvio que uno regresa a eventos traumáticos, porque son las huellas kármicas justamente. Entonces, justo lo que habría que hacer ahí es echar luz a esas huellas kármicas para dejar en paz eso. Pero, por ejemplo, una manera de trabajarlo es proponerte una imagen de solución, ¿no? Entonces, esta noche, antes de dormir, te relajas, haces unas respiraciones, que era que me decías, ¿cómo puedo sembrar un sueño, ¿no? Sí. Haces unas respiraciones hasta que te sientas realmente relajado, y una vez relajado vuelves a ese sueño. Y entonces hay muchas formas de sembrar una imagen de solución. Por ejemplo, este sueño puedes imaginar que, o más bien visualizar, que estás ahí como preso y llegas a donde está la comida y dices, ya no lo necesito. O tomo solo lo que necesito. Claro. Otra es que te das cuenta que ya no estás preso y sales y te vas y tomas lo que necesitas. Claro. Digamos, muchas formas en las que podrías reelaborar ese sueño, ¿no? Y eso es súper útil, Súper. Porque creemos que no, pero sí repercute en nuestra... Si no lo reconocemos, repercute en nuestra realidad. Sí, de hecho, es probable que muchas cosas que pasan durante tu vida, primero las soñaste. Claro. Entonces, si te despiertas y inmediatamente resueñas, bueno, eso que soñaste, esa huella kármica que estaba preparándose para ese día, se neutraliza y eres libre de hacer tu vida como quieras. Claro. Ahora, los que tenemos la bendición de recordar diario nuestros sueños y de soñar mucho, ¿qué le podemos decir a la gente que yo muchos amigos que no sueñan? ¿Cómo no vas a soñar, güey? Claro que sueñas, lo que pasa es que no te acuerdas. O sea, ¿qué ejercicio le podemos dar a la gente que dice que no sueña o que no se acuerda de sus sueños para que empiece a potenciar esta capacidad? Que lo intente, porque sobre todo no lo recuerdan porque no lo intentan. Entonces empiezas a intentar en las mañanas recordar, a ver, ¿qué soñé? Antes de que pase algo, no te mueves, permaneces quieto o quieta y empiezas a recordar, a ver, ¿qué soñé? Soñé tal cosa, a ver, y luego, ¿y qué antes de esto qué había? ¿Sí me explico? Sí. Y bueno, y el diario de sueños es maravilloso. Una práctica, por ejemplo, es, te despiertas y escribes lo que te venga. No te acuerdas, ni modo, lo que te venga, tengo esta sensación, y de pronto, si no es la primera vez, después de unas veces, empiezas así, claro, y después, por ejemplo, yo tuve un tiempo en donde dije, bueno, o escribo mis sueños o vivo, ¿no? Claro. En 2018, por ahí del mes de abril, yo ya tenía 100 y pico sueños escritos. Wow. Y dije, ya, o sea, ya, sí. tengo que hacer otra cosa, ¿no? Porque además muchos sueños no son, ¿no? Pensamos que no son relevantes, pero quizá en retrospectiva. Sí, claro. Híjole, yo hace 7 años soñé que iba a venir un ataque con agujas, que le querían meter agujas a toda la gente, que yo no me dejaba, no había manera de que me dejara, no había manera. No, pero por ejemplo, eso fue hace 7 años, cabrón. Claro. Entonces, todo tiene, aunque al momento digas que sueño, ¿qué? Pero siempre, ¿no? Hay una retrospectiva en donde dices, tiene sentido, algo tiene sentido siempre, sí, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo practicaba mucho sembrar un sueño premonitorio en Año Nuevo. Ok. A partir de esta... ¿cómo se le llama? Tradición oriental, de que el primer sueño del año determina todo el año. Y fue muy impactante porque de verdad, la primera vez que lo intenté, pues no entendí nada, y dije, bueno, lo anoté, y me parece que sí puedo decir, claro, esto significa tal cosa, pero sí son símbolos un poco forzados. El segundo año era la película de exactamente lo que viví, exactamente lo que viví. Pero ¿cómo lo sembraste para que fuera premonitorio? ¿Solamente te dispusiste a...? Dije, me relajé y dije, esta es la noche de Año Nuevo, hoy puedo soñar lo que va a pasar en el siguiente año. Okay. Pero entonces descubrí algo. Por ejemplo, el año de la pandemia, yo soñé que... tuve 2 sueños. Uno, yo estaba en una iglesia derruida,
y yo estaba, yo soy músico. ¿Sí también? Buenísimo. Y entonces me estaban enseñando a tocar una canción en un sintetizador, que es algo que yo he soñado ya en otros momentos. Y yo volteaba y yo decía, pero ¿por qué está todo destruido, no? Y además me sentía encerrado. El segundo sueño, yo entraba a una iglesia, pero la iglesia era una pantalla de cine. Y la iglesia estaba destruida. Y yo les decía a mis amigos, está feo esto, yo les decía, porque estos sueños son sueños de muerte. Estar dentro de las iglesias no es un buen sueño. Si la ves de fuera puede ser que sí, pero dentro la gente va a llorar, la iglesia, pues, las catedrales, ¿no? Claro. En Occidente digamos, es el culto al dolor ¿no? A la culpa y a la catástrofe. Exactamente. Sí. Entonces, no es un buen sueño. De fuera puede ser que sí, la fachada puede ser un buen símbolo. Y decía, no, está raro. Y fue el año de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, seguí sembrando el sueño premonitorio de Año Nuevo, y el sueño de este año fue lo más hermoso que me ha pasado, porque no soñé nada. Porque me di cuenta, yo dije, quiero, este año, lo que quiero es quiero mi sueño premonitorio, pero lo que quiero es hablar, y dije, con mi yo superior. Claro, sí. La cosa más impactante que me ha pasado, porque yo quería hacer una pregunta, pero la pregunta no la podía hacer con palabras, sino con movimientos. Pero el movimiento era como si hiciera como katas de karate, alguna cosa así. Sí. Y el movimiento, cuando, doblar así una extremidad, eso era una pregunta y la respuesta en sí misma. Claro. Entonces, pero incluso yo sentía en el sueño que podía entender cosas que yo decía, que no hay manera de entenderlas, ¿sabes? Aquí. Sí, sin verbalizar, o sea, no era necesario. La única cosa que recuerdo es decir, todo lo demás era como una especie de enseñanza que ni siquiera podía aplicar acá, ¿no? Y lo único que recuerdo es que me decían, no te metas en los planes de tu pareja. Es decir, ella tiene un objetivo. Sí. No interfieras, ¿ok? Eso, digamos, fue la única cosa concreta. Sí. Lo demás era, antes de eso, había un tablero de ajedrez en donde yo le decía a otras personas que yo conocía, mira, este sueño tú tienes estas posibilidades abiertas, esta significa tal y tal. Tú solo tienes 2 posibilidades, esta o esta. Y me decían, ¿y tú? Y yo veía, y yo tenía todo abierto. Qué increíble. Es decir, cuidar las imágenes es no sembrar algo. También, ¿sí me explico? Es decir, claro. Si yo contribuí a sembrar la pandemia con mi sueño. ¿Sí me explico? Entonces, si yo borro ese sueño, tengo la libertad de vivir el año como yo quiera. Sí. Ese es el tema con las mancias, con los oráculos, que en realidad lo que están haciendo es sembrar algo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si tú quemas todo el karma de algo que va a ser, o que tiene tintes premonitorios, lo que ves es nada. Porque entonces eres libre. Claro, qué belleza, cabrón. Sí, nos preocupamos tanto por manifestar abundancia y riqueza y va, que güey, no necesitas nada, estás bien. Hoy, aquí, ahora, no hay nada. Si no hay nada, está bien, ¿no? Porque quiere decir que no viene nada en contra tuyo. Porque finalmente te dejas identificar con el mundo, ¿no? Sí. Entonces, entonces hay una realidad transindividual. Y entonces tú eres yo y yo soy tú. Entonces yo todo lo que veo en ti es lo que estoy manifestando del mundo. Entonces, si tú me caes gordo, ¿qué mundo empiezo a construir? Si yo te amo, ¿qué mundo empiezo a construir? Pero si yo no me identifico, soy libre. Claro. ¿Me explico? Y también don Juan Matus hablaba de eso a Castañeda, en Viaje a Islán. Decía, no, yo no soy nadie. No me identifico con nada ni con nada. No, ¿cómo? Y era un conflicto para el otro güey, ¿no? Que era super occidente. Claro. Pues no es necesario. Sí, y así estás libre. Exacto, ese es el tema. El tema no es, claro, lo que queremos en este plano es pasarla bien, ¿no? Y tener abundancia y amor y todo esto. Y se vale y está perfecto. Se vale, está perfecto. Pero si las cosas son como estoy empezando a entenderlo a través de estas prácticas del sueño, y como lo dice el yoga tibetano de los sueños, parecía que más bien el asunto es terminar con todo. Claro. Tanto el karma negativo como el positivo. Sí. Para
para llegar a la libertad. Anular el deseo, ¿no? Sí. De alguna manera. No te identificas, ¿no? Claro, no te identificas, sí. Porque sí podemos co-crear. Invariablemente podemos co-crear con distintas técnicas, ¿no? Sí. Inclusive con los sueños. Pero claro, llegar a esto ya es un punto, no quiero decir filosófico, espiritual. Es un punto espiritual de un balance súper chido, porque ya no te sientes apegado a la posesión, a la identidad, a nada. Ya eres libre, ya no necesitas nada. Y eso está increíble, Dani. Claro. Buenísimo. Qué manera tan linda de cerrar el programa, cabrón. Oye, hermano, qué chido, cabrón. Qué chido. Hagamos otro después, cabrón. Sí, con todo gusto. Y por favor invita a la gente que esté interesada, porque ya viene este curso de los sueños que tienen que ver con el agua, y danos tus datos, dónde te podemos encontrar, en dónde la gente puede tener este contacto y la relación contigo y con tus seminarios. Muchas gracias, Piero. Sí. Me pueden encontrar en Facebook, estoy como Daniel Villagrán Salazar, en YouTube estoy como Daniel Villagrán Salazar, en Instagram es el único lugar donde tiene ya el nombre del proyecto, que es Psicología para Soñar. Okay. También van a encontrar en Instagram como Daniel Villagrán Salazar, pero ahí subo mis fotos, ¿no? Sí. Está bien. Y claro, y bueno, y justo el curso de arquetipos de agua en los sueños empieza de este martes en 8, y se pueden inscribir, está buenísimo, incluso le hacemos descuentos por Pronto Pago, que ahorita ya queda nada más lo de una semana, pero todavía lo pueden aprovechar. Y pues yo creo que es una herramienta muy poderosa, pero además muy divertida, ¿no? Seguro, y está súper accesible, la verdad, ¿eh? O sea, yo cuando vi el precio dije, puta, qué buena onda, o sea, para que la gente pues pueda, y sí, seguro está divertido y práctico, ¿no? Sí, mucho, sí. Perfecto, Dani, pues te agradezco infinitamente que hayas venido a La Verdad que se desvela, y esperemos que no sea la primera vez. Ya nos pondremos en contacto con otras cosas, por ahí luego estaría interesante platicar de la música, de la música a través de los sueños, ¿no? Claro, que tiene como una relación también bien profunda. Sí. ¿no? Y pues agradecerte de nuevo, mi Dani, un abrazote, y veámonos en un siguiente capítulo, a ver qué organizamos. Con todo gusto, ¿no? Piero, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos ustedes, nos vemos pronto en La Verdad que se desvela, no se pierdan el siguiente capítulo. Si les resuena, es porque tenían que estar presentes. Nos vemos pronto.